Ya listo, ya está grabando. Ya chicos, entonces hoy día vamos a ver trastorno de conciencia, TEC y traumatismo vertebromedular, ¿ok? Y bueno, antes que nada tenemos que saber unos pequeños conceptos que se les ponen en su TEO, que son la conciencia y el estado de conciencia, ¿ok? La conciencia básicamente es cómo nosotros vamos a percibir el mundo, ya cómo nosotros vamos a ver ciertas cosas, o sea, en sí el entorno que nos rodea. En cambio, el estado de conciencia es como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es el estado en el que se encuentra nuestra conciencia, o sea, eh, cómo nosotros vamos a estar. Ya, por ejemplo, no va a ser lo mismo el estado de conciencia de una persona que está durmiendo del estado de conciencia de una persona que está despierta, ¿no? Porque la persona que está durmiendo no va a reaccionar a ciertos estímulos en sí, en cambio la persona que está despierta va a estar alerta, va a estar en todos sus cinco sentidos, ¿no? Y eso básicamente, ¿no? Y la conciencia puede responder tanto a estímulos internos como a estímulos externos, internos de nuestro mismo cuerpo, como por ejemplo, no sé, cuando nosotros tenemos fiebre, lo que va a ocurrir es una vasodilatación, ¿no? Para que disminuya lo que es la fiebre, ¿no? Para que el vaso, acuérdense, teníamos vasoconstricción y vasodilatación, ¿no? Vasodilatación era que el vaso sanguíneo se dilataba mucho y esto se hace para que la sangre pueda disiparse por todo el cuerpo y pueda bajar la temperatura. Después, estímulos externos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita yo me pincho o yo me araño, me rasguño, entonces eso, ¿no? Y después, dentro de los estados de conciencia vamos a tener ciertas clasificaciones que va a ser la alerta, la somnolencia, la confusión, el estupor y el estado de coma. Ya van a ser distintas. El estado de alerta en sí es cómo nosotros estamos ahorita. Estamos en nuestros cinco sentidos, podemos responder a preguntas, ¿no? Por ejemplo, si yo a uno de ustedes les pregunto, no sé, ¿qué día soy? Obviamente ustedes me van a responder, ¿no? Eso básicamente. Ahorita vamos a ver cuál es la clasificación de cada uno y cuál es el concepto de cada uno. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, el mejor estado de conciencia se va a valorar por estar alerta, como les decía, ¿no? Y la persona va a estar orientada en tiempo, en espacio y en persona y va a responder coherentemente y obedecer a órdenes, ¿ok? Y ya es. Y como les decía, aquí vamos a tener los diversos tipos del estado de conciencia, o sea, las diversas clasificaciones. Por ejemplo, la agitación, que la persona va a estar inquieta, ¿no? O sea, va a estar ansiosa, va a estar excitada de manera excesiva. Por ejemplo, una persona que está caminando, y casi se me cae el lápiz, ya, una persona que está caminando de lado a lado va a estar agitada, ¿no? Después, una persona somnolienta se va a lograr despertar fácilmente, va a obedecer órdenes, pero si cesan estas órdenes, va a caer otra vez en la somnolencia. Un ejemplo de esto podría ser cuando nosotros estamos durmiendo y no sé, de la nada nuestra mamá nos habla y nos dice, oye, no te olvides de hacer tal cosa. Y nosotros le decimos, sí, sí, está bien, y volvemos a dormirnos, ¿no? Eso es un estado de somnolencia. También, por ejemplo, no sé, después de nuestros parciales, al haber estudiado tanto, obviamente vamos a querer dormir, ¿no? Y entonces, nosotros vamos a quedar muy rápido en el sueño. Y también cuando alguien nos esté hablando, igual nosotros vamos a responder, y vamos a volver otra vez a dormirnos, ¿no? Porque tenemos mucho, mucho sueño. Y eso básicamente es el estado de somnolencia. Después, el estado de confusión. La respuesta a órdenes verbales va a ser simple, ¿no? Y el paciente va a estar desorientado en tiempo, en espacio y en lugar. Y en identidad también. Por ejemplo, le vamos a preguntar, no sé, ¿qué día es hoy? O ¿cómo te llamas? O ¿en qué lugar estás? Por ejemplo, si estamos en el hospital y le preguntamos, ¿en qué lugar estás? Y nos dice, estoy, en el parque de diversiones. Ya, obviamente ese paciente está, algo pasa, ¿no? Después, el estado de estupor es el estado de falta de reacción excesivamente profundo. El paciente no va a responder a órdenes y este estímulo, este estado va a ser sacado por estímulos muy intensos y repetitivos. Por ejemplo, no sé, a cada rato le estamos preguntando ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y ya al último nos responde ya, me llamo, no sé, María. Eso, ¿no? O por ejemplo, estamos pellizcando al paciente y le decimos, ¿te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? Y nos dice primero que no, ¿no? Y seguimos y nos va a decir que sí. Ya, eso. Y por último es el estado de coma, que el paciente no va a ser despertado con ningún estímulo. Y la estimulación dolorosa va a generar posturas anormales. O sea, la estimulación dolorosa, por ejemplo, si nosotros pinchamos un poquito al paciente, puede generar posturas anormales, ¿no? Y algo que les quiero resaltar y que nunca se olviden es que no es lo mismo el estado de coma que la muerte cerebral. ¿Por qué? Porque en el estado de coma
es reversible. En cambio, la muerte cerebral es un estado que no es es irreversible. Ya acuérdense de eso. No es lo mismo, lo voy a escribir acá para que se acuerden. El estado de coma es un estado que es reversible. En cambio, la muerte cerebral, como su mismo nombre lo dice, ¿no? El cerebro se muere literalmente y es un estado irreversible. Ya tú de la muerte cerebral ya no sales. En cambio, del estado de coma, sí, puede ser que sí. Y no me he escuchado alguna vez, por ejemplo, que un, un paciente, no sé, estuvo 10 años en coma y dicen ya, después de 10 años, vuelven a despertarse, ¿no? Ya, literalmente eso. Acuérdense, el estado de coma, hay una pregunta también que les hicieron en un parcial, si no es que no me equivoco, antiguo, anteriormente, que les decían, ¿cuál no es un estado de conciencia? Y les ponían ahí muerte cerebral. Pero muerte cerebral no podría ser porque, como les digo, es irreversible. En cambio, el estado de coma es reversible. Ya, chicos, acuérdense de eso. Y aquí una pregunta del 2022-1. Los niveles del estado de conciencia son, excepto, tenemos confusión, agitación, coma, estupor y severidad. ¿Ustedes cuál marcarían? Chicos, no sean tímidos. No, así se equivocan. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, mira, los niveles de estado de conciencia son, excepto, y nos ponen confusión, agitación, coma, estupor y severidad. ¿Cuál de ellos no es un estado de conciencia? Severidad. Severidad. Ujú. Sí, muy bien, severidad. Justo estábamos hablando, ¿no? Ujú, muy bien. Confusión sí es, ¿no? Agitación también, coma también, estupor y severidad no es, no tiene nada que ver con el estado de conciencia. Ya, después esta pregunta de acá es un poquito más larga. Con relación a las definiciones del estado de conciencia, el estupor es cuando se logra despertar al paciente con facilidad, obedece órdenes y al cesar el estímulo cae en obnubilación. Es una respuesta a órdenes verbales simple, desorientación. No es posible determinar una definición exacta de estupor. Solo se despierta por estímulos vigorosos y repetitivos. No responde a órdenes ni movimientos no sincronizados. Y la última es, no se le puede despertar, no responde a estímulos y la estimulación dolorosa provoca posturas anormales. Solo se despierta por estímulos. La D. La D, a ver. ¿La D? Ujú, muy bien, la D. A ver, ¿por qué? Volvemos al cuadrito, ¿no? Para que lo vean. Nos está diciendo que el estupor es el estado de conciencia, perdón, es el estado de falta de reacción excesivamente profundo, ¿no? Y ojo que sí puede ser sacado mediante estímulos intensos y repetitivos. Y literalmente, si se dan cuenta, dice lo mismo, ¿no? Solo se despierta por estímulos vigorosos y repetitivos, no responde a órdenes, movimientos no sincronizados. Eso básicamente, ¿no? En la alternativa A, se logra despertar al paciente con facilidad, obedece órdenes. Al cesar estímulo que hay obnubilación, eso es somnolencia, ¿verdad? No es estupor. Somnolencia. Ya, responde a órdenes verbales, desorientación, enturbiamiento de la conciencia, eso es confusión. No, no es eso. Después, no es posible determinar una definición exacta de estupor, falso, ¿no? Sí, sí es posible. Después, la última alternativa. No se puede despertar, no responde a estímulos, la estimulación dolorosa provoca posturas anormales, eso es el estado de coma, ¿no? Y ya, la alternativa correcta es la alternativa D. Muy bien. Acuérdense, ya les vuelvo a repetir, coma no es lo mismo que muerte cerebral. Muerte cerebral es irreversible y coma sí puede volver, o sea, puede volver, ¿no? Por así decirlo, a la vida, ¿no? Puede volver a hacer otra vez sus actividades. En cambio, en la muerte cerebral no. Ya, acuérdense, chicos. Ya bueno, entonces ya vamos a pasar a hablar sobre TEC y traumatismo vertebromedular. Pero antes que eso, tenemos que hablar acerca de lo que es el cerebro, el cráneo y todas las estructuras que conllevan, ¿no? Ya, entonces, ahí tenemos nuestro cerebro bonito, ¿no? Todos tenemos un cerebro, ¿no? Ya, ahí tenemos nuestro cerebro. Y acuérdense, el cerebro va a ser como el jefe, ¿ya? Marquen así, el cerebro igual a jefe. El jefe va a ser el que, bueno, el cerebro en sí, ¿no? Es el que manda las órdenes, es el que
se encarga de básicamente ver que todos los órganos y sistemas estén como que en buenas, en un buen estado, ¿no? Pero básicamente va a mandar órdenes, ¿ya? Entonces, sabemos que nuestro cerebro es el jefe, y el jefe es alguien muy importante, ¿no? Entonces, nuestro jefe, o sea, nuestro cerebro, tiene que estar protegido por varias cosas, ¿no? Entonces, primeramente, va a estar protegido por lo que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido, ¿no? Que básicamente lo que va a hacer es amortiguar el cerebro. Porque acuérdense, el cerebro literalmente va a estar como que flotando, por así decirlo. Después del líquido cefalorraquídeo vamos a tener estas capas, que son las meninges. Las meninges son capas que van a recubrir al cerebro. Ya, entonces, primeramente vamos a tener a la pía madre, que va a ser la capa más interior, ya, la que va a estar literalmente en contacto con el cerebro. Después vamos a tener al aracnoides y por último la dura madre, ¿no? Sáquenlo, no sé, yo lo sacaba porque la dura madre es la más dura, ¿no? Entonces, la capa más dura tiene que estar al exterior. Y ya, al medio, la araña, y después la pía madre que se encuentra en contacto con el cerebro. Y básicamente la pía madre es como un esto de gelatina. Obviamente no es de gelatina, ¿no? Pero es como un esto de, como que se ve gelatinoso. ¿Ya? Y bueno, por último vamos a tener al cráneo, ¿no? El cráneo es hueso, ¿no? Entonces, si el cráneo es hueso, es una estructura rígida, ¿no? Por lo tanto, como es hueso, el hueso no se expande ni nada de eso. Entonces, vamos a ver ahorita la teoría de Monroe-Kelly, por eso les estoy diciendo que eso. Acuérdense que el cerebro, perdón, el cráneo en sí no se expande, porque es dura. Entonces, al ser dura no se expande ni nada, no se queda así literalmente. Es que es algo duro. Y básicamente el cráneo va a contener al cerebro, ¿no? Para la protección, porque como les dije, acuérdense, el jefe de todo tiene que ser protegido. Va a ser protegido por básicamente el líquido cefalorraquídeo, las meninges y el hueso, que es el cerebro. Perdón, el cráneo. Ya, eso básicamente, chicos. Y ya, entonces ya, como ya tenemos una pequeña introducción de lo que vamos a ver, bueno, lo que es el cerebro y todo eso, vamos a ver ahora lo que es la bóveda craneal. Ya, la bóveda craneal es la parte de arriba del cráneo. Ya se acuerdan que acá, miren, acá esto es el cráneo, ¿no? Y la bóveda va a ser básicamente la parte de arriba. Esto sería la bóveda y esto sería la base. Ya, y ya, entonces ya. Entonces tenemos que la bóveda es una tapa o cúpula. Se le dice así, tapa o cúpula. Lo de arriba, acuérdense, es la bóveda y lo de abajo va a ser la base. Ya, como les decía, ¿no? La bóveda craneal va a encerrar la parte superior del cerebro y va a ser algo que va a cubrir, o sea, que va a dar protección. Y también vamos a ver lo que son las meninges, que como les decía, son como que las capitas que van a recubrir el cerebro. Y acá, es como que una imagen que me pareció bonita, porque, o sea, lo puedes ver en sí como es, tal y como es, ¿no? Primero tenemos el cerebro, después tenemos la pía madre, que como les decía, es como que un tejido, es algo gelatinoso. Después tenemos el aracnoides, la dura madre, que es la capa más dura. Después tenemos el hueso, y como les decía ayer, ¿no? El periósteo va a ser la capa que recubre el hueso. Tenemos el periósteo y el cuero cabelludo, ¿no? El cabello en sí. Ven que el cráneo en sí, perdón, el cerebro en sí se encuentra muy, muy protegido. Y ya bueno, entonces ya viéndolo de todo eso, vamos a ver lo que es la teoría de Monroe-Kelly. Ya, esta teoría básicamente va a decir que tiene que haber un equilibrio entre el continente y el contenido. ¿Qué nos queremos recibir? ¿Qué me quiero decir? ¿Qué quiero decir con continente y contenido? Continente básicamente va a ser lo que contiene a todo, ¿no? O sea, el cráneo. En cambio, el contenido va a ser todo lo que está adentro, ¿ya? Acuérdense, la teoría de Monroe-Kelly dice que tiene que haber un equilibrio entre el contenido y el continente, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que es el contenido, que básicamente va a ser el encéfalo, o el encéfalo, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, como les estaba diciendo, ¿no? El volumen intracraneal normal va a ser de 1500 a 1800, ¿ya? Después, ¿qué más? Acuérdense, esto sí o sí, esto siempre preguntan, de verdad. El encéfalo, ¿cuál es su porcentaje? 80%, acuérdense. La sangre es 10% y el líquido cefalorraquídeo o LCR es 10%.
Ya eso siempre preguntan, acuérdense, chicos. El encéfalo, 80%. Acuérdense, ¿no? El encéfalo es lo que está más, ¿no? Lo que está en un mayor volumen. Entonces va a ser 80%. Después tenemos la sangre y por último el LCR, que es por sus siglas, líquido cefalorraquídeo, va a estar en otro 10%. Y obviamente, ¿no? Juntos van a juntar un 100%. ¿Y qué nos dice esta teoría de Monroe-Kelly? Nos dice que cualquier aumento en cualquiera de estos componentes va a hacer que disminuya el otro. O sea, por ejemplo, aumenta la sangre, tiene que disminuir el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para que haya un 100% en total. ¿Por qué? Porque el cráneo es una cavidad rígida e inextensible, como les decía, ¿no? Como es hueso, no se va a extender. Entonces, eso básicamente, ¿no? Y a ver, acá encontré esta foto de acá. Miren, por ejemplo, ya, tenemos en una situación normal, ¿no? Como les decía, el cerebro va a estar en un 80%. Después vamos a tener a la sangre en un 10% y el líquido cefalorraquídeo en otro 10%. Entonces, ¿qué pasaría por X motivos de que, no sé, exista una neoplasia, o sea, un tumor en el cerebro? Entonces, si existe un tumor, obviamente va a ir aumentando de tamaño, ¿no? Y como les decía, la teoría de Monroe-Kelly dice de que si aumenta en un volumen de un componente, o sea, si aumenta un componente, tiene que disminuir el otro, ya para que haya un equilibrio en sí. Entonces, vemos acá la masita, ¿no? La masa, el tumor. Vemos que ya está abarcando un poco lo que es el cerebro, ¿no? Entonces, va a ir disminuyendo la sangre y va a disminuir el líquido cefalorraquídeo. ¿Ven? Supuestamente la sangre es un 10%, no, supuestamente no, la sangre es un 10% y el líquido cefalorraquídeo es otro 10%. Pero como ha habido esta masa, o sea, un tumor, no sé, X cosa, que está ocupando espacio, tiene que disminuir los otros componentes, ¿no? Y después, esto es en el caso de que sea una persona compensada. Ya, pero vemos que está como que ya, o sea, se nota que van disminuyendo los contenidos, ¿no? Y acuérdense que la sangre, o sea, si disminuye la sangre, si disminuye la irrigación al cerebro en sí, obviamente no va a llegar oxígeno, ¿no? Porque acuérdense que la sangre va a llevar nutrientes y oxígeno. Entonces, si no llega oxígeno al cerebro, va a ser hipoxia, o sea, la disminución del oxígeno en el cerebro. Y eso obviamente va a ser una afectación al cerebro, ¿no? Después, está acá. Obviamente vemos que la masa ya va creciendo más, ¿no? Y va a haber una disminución de la sangre como líquido cefalorraquídeo. Y eso, chicos. Y cuando hay una descompensación de lo que es la teoría de Monroe-Kelly, obviamente va a aumentar lo que es la presión intracraneal, ¿no? Y eso básicamente. Acuérdense que la presión intracraneal normal va a ser de 5 a 15, ¿ya? Y eso, ¿no? Acuérdense, en la teoría de Monroe-Kelly, ¿qué nos dice? Que tiene que haber un equilibrio entre el continente y el contenido. Si aumenta, por ejemplo, si aumenta un contenido, un componente, tiene que haber disminución del otro, ¿no? Para que haya como que una armonía entre todos. Pero el problema es que si disminuye la sangre va a haber hipoxia, ¿no? Y si hay hipoxia, no llega oxígeno y el cerebro, o sea, vamos a traducirlo en varias manifestaciones, ¿no? Y eso básicamente. Espero que les haya quedado claro o tienen alguna pregunta acá, porque esto sí siempre, o sea, siempre preguntan y es importante que se lo sepan. No quieren que lo vuelva a repetir. O sí quedó claro. Depende de ustedes. ¿No? Ya bueno. Todo Entonces, claro. y ya, y qué bien, y muy bien. Ya, entonces voy a volver a perdón. Ya, vamos a seguir con la clase. Ya, estas preguntas de acá. Como les decía, no, les juro que de verdad, siempre preguntan eso, acuérdense. Ya. Entonces, nos dice, ¿no? La primera pregunta. Según la teoría de Monroe-Kelly, la presión intracraneana normal es de 5 a 15, ¿no? Y los componentes de la bóveda craneal son, nos ponen varias ¿Eh? opciones. ¿La ves? Ujú, muy bien, la B. Cerebro 80, sangre 10 y líquido cefalorraquídeo 10. Muy bien. Después, esa pregunta de acá. La clasificación de los niveles del estado de conciencia es, excepto, nos pone en Muerte confusión. cerebral. Ujú, muy bien, muerte cerebral. Porque acuérdense, no muerte cerebral no es lo mismo que coma.
es reversible, en cambio muerte cerebral ya, literalmente tú no sales de la muerte cerebral. Ya, esas son las respuestas, ¿no? Después acá. Sobre la teoría de Monroe-Kelly, marcar lo correcto. Nos ponen, ¿no? La distribución de los volúmenes es irregular en la interacción continente y contenido. La cavidad craneana es siempre extendible y con rigidez relativa. Equilibrio entre varios variables volúmenes intracraneales que determinan la presión esofágica. Los volúmenes intracerebrales determinan la presión intracraniana y está conformado por el líquido cefalorraquídeo, la sangre y el encéfalo. Y el 70% del volumen intracraniano está compuesto por el encéfalo y el 15% para el líquido cefalorraquídeo y la sangre respectivamente. La D. La D. Ujú, muy bien, exacto, ¿no? Porque, miren, la alternativa nos está diciendo, la distribución de los volúmenes es irregular entre la interacción continente y contenido. ¿Qué les había dicho, no? Que tenía que haber un equilibrio entre el continente y el contenido, ¿no? Entonces está mal. Después nos dicen, la cavidad craneana es siempre extensible y con rigidez relativa. No, la cavidad craneana no es extensible. Claro, es algo rígido, ¿no? Entonces ahí nos están diciendo siempre es extensible, ¿no? La cavidad craneana no es extensible, es algo rígido. Acuérdense, el hueso no se puede extender, ¿ya? Después nos pone la C, equilibrio entre variables volúmenes intracraneales que determinan la presión esofágica. No estamos hablando del estómago, no estamos hablando del cerebro, la presión intracraneal. Entonces esta alternativa está mal, intracraneal. Y la última nos dice, el 70% del volumen intracraneano está compuesto por el encéfalo y el 15% para el líquido cefalorraquídeo y la sangre respectivamente. No. ¿Qué dijimos? 80% para el encéfalo y 10% para el líquido cefalorraquídeo y para la sangre, ¿no? 10 y 10. Y ahí la alternativa correcta es la D. Muy bien. Los volúmenes intracraneales determinan la presión intracraneana y está conformado por el líquido cefalorraquídeo, la sangre y el encéfalo. Ya, eso de ahí. Y les recomiendo leer muy bien, porque, no sé, puede ser que el doctor en su final les cambie, por ejemplo, no sé, que me diga, ponga todo bien, y al momento de poner los porcentajes, ponga, no sé, 15 para líquidos cefalorraquídeo o para sangre 5, entonces, chequen bien las alternativas. Después, esta pregunta de acá. Sobre la mecánica cerebral, los volúmenes que generan una fuerza de manera uniforme sobre la calota craneal entre 5 a 15 milímetros de mercurio se debe a un planteamiento fisiológico denominado. ¿Cómo se llamaba la teoría que estábamos viendo ahorita? De Monroe. De Monroe. Muy bien, la teoría de Monroe-Kelly, exacto. Shock neurológico, no es. Hipertensión endocraniana tampoco, porque te están diciendo cuál es el que lo plantea, no cuál es la teoría en sí que lo plantea. Mecánica de fluidos intracerebrales, tampoco, no. Teoría del imperativo categórico, tampoco, no. Muchas veces el doctor pone alternativas que no tienen que ver y como que confunde un poco, ¿no? Pero ya ustedes saben que, ¿cuál es la teoría de Monroe-Kelly, ¿no? La que dice que tiene que haber un equilibrio entre contenido y continente. Y además por acá lo pueden sacar, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento fisiológico? Que nos dice que la presión intracraneal tiene que ser de 5 a 15, la teoría de Monroe-Kelly. Y ya, chicos, a ver, ya. Después vamos a ver lo que es la injuria craneal y la injuria craneal severa. Injuria igual a daño, ya, un daño craneal y un daño craneal severo. Una injuria craneal es, a comparación de la severa, es un poquito más leve. Ya iba a ser causada por una fuerza externa que va a impactar y que va a comprometer el cráneo y su contenido. Y va a generar más que todo signos y síntomas, más que todo leves, ¿no? Leves entre comillas, ¿no? Porque convulsiones tampoco es tan leve, pero no se va a comparar tanto así a una injuria craneal severa, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver inconsciencia, amnesia, o sea, que te olvidas de las cosas, un déficit neurológico y convulsiones, ¿no? Y la injuria craneal severa ya es, como su nombre lo dice, ¿no? Es más severa, o sea, es un daño más grave. Y como ejemplo, fracturas craneales, hemorragias intracraneales, un daño cerebral traumático y pérdida de conciencia prolongada, ¿no? Y ojo que cuando hablamos de una injuria craneal severa,
nuestra escala de coma de Glasgow va a ser de 8. Ya ustedes se acordarán que, no me acuerdo en qué tema lo vieron, pero ya habían visto antes escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow va a ser la escala que va a medir la función verbal, motora y ocular, ¿no? Y para cada caso vamos a tener una puntuación, ¿no? Acuérdense que la puntuación mínima va a ser 3, ¿ya? Y la puntuación máxima va a ser 15. Si estamos hablando de una puntuación de 3, vamos a decir que el paciente no responde a ningún estímulo, ¿no? No responde al estímulo ocular, no responde al estímulo verbal, ni al motor. En cambio, si hablamos de 15, tenemos, bueno, vamos a decir que el paciente está en óptimas condiciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahorita se encuentran en 15, ¿no? En una puntuación de 15, porque están en la clase, están respondiendo, están apuntando, y esas cosas, ¿no? Están, por así decirlo, en sus 5 sentidos, ¿ya? En cambio, una persona de 3 no va a estar en sus 5 sentidos, ¿no? Ya no responde, si no responde al estímulo ocular, a la verbal ni al motor, es que está mal. Y ya no, básicamente eso. Y les recomiendo que vayan aprendiéndose la escala de coma de Glasgow porque sí o sí va a venir en su final. En su parcial también vino, si es que no me equivoco. Entonces, sí, vayan aprendiéndose la escala de Glasgow, porque sí o sí viene. Una que otra pregunta vendrá, pero ahí pueden como que añadir puntitos y eso, ¿no? Y ya, chicos. Ya. Entonces, ya, vamos a pasar ahora a lo que es un traumatismo encefalocraneal. O sea, que va a involucrar lo que es el encéfalo, ¿no? Como les puse ahí, es cualquier lesión en el cerebro o en el cráneo resultante de una fuerza externa, ¿ya? Y se va a clasificar de múltiples maneras, ¿no? Pero de acuerdo a su gravedad se puede clasificar de leve, moderada y severa. Cuando estamos hablando de leve, va a adquirir una puntuación de 14 a 15, moderada de 9 a 13 y severo, que es menor o igual a 8, como hablamos, ¿no? De la injuria cerebral severa. Ya, eso de ahí. O sea, no sé, por ejemplo, si en sus exámenes, en su final le pueden poner, el paciente tal tiene una puntuación de, no sé, de 10. Eh, ¿Qué grado de TEC tiene? Moderado, ¿no? Entonces eso, es importante. Ya, por eso les digo, apréndanse la escala de Glasgow, porque sí o sí les va a venir. Y bueno, este cuadro de acá, que está resumido, y bueno, ahí les puse, ¿no? Por ejemplo, las causas del TEC pueden ser accidentes, obviamente, ¿no? Caídas, violencia, deportes o alguna otros en sí, ¿no? Y se puede clasificar, por ejemplo, de acuerdo a su mecanismo de lesión como cerrado o abierto. Cerrado, que no va a haber daño visible, por así decirlo, o sea, no va a haber exposición de masa, ¿ya? Y básicamente eso, ¿no? Y en el cerrado se ve un mecanismo que se llama el latigazo, o sea, que la cabeza se va a ir para atrás y para adelante. Eso siempre pasa en los accidentes de auto, no en que, o sea, por ejemplo, el auto está a una gran velocidad, entonces choca y la cabeza, o sea, la cabeza se va a ir para atrás y para adelante, ¿ya? Y obviamente el cerebro puede ser que se golpee, ¿no? Y después, abiertos, que va a ser una lesión no honoria específica, por ejemplo, un arma de fuego o golpe de la cabeza que la va a romper, ¿no? Aquí sí vamos a ver exposición de masa encefálica. ¿Y cuáles van a ser los signos que va a presentar este paciente? Los vamos a poder dividir en dos, básicamente, dos característicos, por así decirlo, ¿no? Que vamos a ver los ojos de mapache y el signo de Badel. Ya, los ojos de mapache va a ser literalmente así, para decirlo fácilmente, son moretones alrededor del ojo, ¿no? Como un mapache. Y después, creo que la próxima diapositiva es de unas imágenes para que puedan verlo, pero sáquenlo por el nombre, ¿no? Ojos de mapache. El mapache tiene son como negritos, ¿no? En los ojos, entonces va a ser una coloración media violácea alrededor de los ojos, es periorbitaria. Y va a ser acompañada de epistaxis, o sea, de salida de sangre por la nariz, pérdida de líquido cefalorraquídeo, y ojo, que esto sí es importante, acuérdense, los ojos de mapache va a ser indicativo de que hay una fractura del piso anterior de la base del cráneo. Acuérdense, piso anterior. Básicamente, los ojos de mapache y el signo de Badel van a ser signos que vamos a ver en fracturas de la base del cráneo, ¿ya? Pero se van a distinguir en que una va a ser anterior y la otra va a ser el medio, o sea, del piso medio. ¿Ya? Y eso sí quiero que se lo aprendan, porque sí también preguntan, eso también es importante. Ya, tanto ojos de mapache como signo de Badel. Y bueno, ya, pasando al signo de Badel, que va a ser una coloración violácea detrás de las orejas, retroauricular. Y va a ser acompañada de otorragia, o sea, salida de sangre del oído,
y va a ser característico de una fractura del piso medio de la base del cráneo, como les decía, medio. Después, como ya les había dicho, ¿no? De acuerdo a la gravedad, vamos a tener TEC leve, TEC moderada y TEC severa, ¿ya? Y cada uno va a ponerse una puntuación de Glasgow. Por ejemplo, el leve va a ser de 14 a 15, ¿no? Como les decía, cuando hablamos de una persona que está literalmente en sus 5 sentidos, vamos a tener una puntuación de 15. Entonces, por eso es un TEC leve, ¿no? Moderada, que está más o menos, o sea, de 9 a 13, y severa, que va a ser menor o igual a 8, ya que el paciente ya, o sea, no responda a tantos estímulos, ¿no? Por así decirlo. Y después, estas lesiones se pueden clasificar tanto en primarias como en secundarias. Primarias que van a ser inevitables, o sea, que no lo vamos a poder evitar, ¿no? Literalmente dice eso su nombre, inevitables, ya. Ya. Y bueno, van a ser por trauma, ¿no? Y pueden ser fracturas, contusiones, laceraciones o una lesión axonal difusa, que vamos a verlo después. Pero básicamente las inevitables son las que no podemos evitar y son por trauma. En cambio, las evitables son las que podemos evitar, ¿no? Por ejemplo, un hematoma, que podemos bajar un hematoma, un edema también podemos bajarlo, una hipertensión intracraneal, ¿no? También se puede bajar, y lesiones hipóxico-isquémicas, ¿no? Que tengan que ver con la hipoxia, o sea, con el oxígeno que va al cerebro. ¿Y cuál va a ser el diagnóstico? Vamos a poderlo evaluar por el Glasgow, por neuroimágenes, por lesiones, por una tomografía o por radiografías, ¿no? Y ya. Ahora vamos a ver algunas lesiones que va a tener el TEC, que va a ser hematoma epidural o hematoma subdural. Ya, yo sé que son un poquito, no sé, un poquito tranca, ¿no? Pero, o sea, solo tienen que aprender algunas cositas así que van a poder sacarlo rápidamente. Ya no les estoy diciendo de que en su final van a venir, no sé, tomografías, ustedes van a tener que identificarlas. No, o sea, no se preocupen. Solo con algunas palabras claves las van a poder sacar. Ya, y después ya lo van a ver ya después en otros cursos lo van a ver como que más profundo. Ya, cuando hablamos de hematoma epidural, va a ser que el hematoma se va a encontrar entre la dura madre y el cráneo. ¿Se acuerdan que les dije las meninges, ¿no? Las meninges que eran las capas que recubren al cerebro, ¿no? Acuérdense, teníamos la dura madre, el aracnoides y la pía madre. La pía madre se encontraba con el cerebro, ¿no? Vamos a poner acá el cerebro. Supuestamente ese es el cerebro ya. Yo sé que no es un cerebro, pero bueno, para para verlo mejor, para entenderlo mejor, digo. Entonces, cuando hablamos de un hematoma epidural, el hematoma se va a encontrar en la dura madre y en el cráneo, entre la dura madre y el cráneo, ¿ya? Cuando hablamos del hematoma subdural, va a ser entre la dura madre y el aracnoides. O sea, por acá, entre la dura madre y el aracnoides. Acá va a estar el hematoma subdural. Y el hematoma epidural va a estar entre... Acá creo que aquí está mal, la pía madre. Va a estar entre la pía madre y el cráneo. O sea, acá. Error de tipeo, chicos. Ya bueno. Eso no. Y el hematoma epidural va a ser más que todo de un origen arterial. ¿Ya? Y la arteria más lesionada va a ser la meningia media. Miren, palabra clave es origen arterial. Cuando ustedes les digan origen arterial, ya, hematoma epidural. En cambio, si les dicen origen venoso, es hematoma subdural. Así lo pueden sacar rapidito. Ya, eso acuérdense. No les digo tanto que se aprendan entre entre la pía madre y el cráneo, o entre la dura madre y la aracnoides, pero aunque se aprendan cuál es origen en sí, lo van a sacar rapidito. Entonces, acuérdense, hematoma epidural es origen arterial, ¿ya? Y la arteria más comprometida va a ser la arteria meningia media. Y ya no, eso de ahí. Aquí es una tomografía que para explicarles un poquito, aquí vamos a ver, ¿no? Como que una coloración blanca. Esa coloración blanca va a ser hiperdensa.
Hiperdensa. Ya, hipodensa sería negro e hiperdensa sería blanco. En este caso estamos viendo algo hiperdenso, ¿no? Ven que, o sea, no es normal, ¿no? No es normal que esté eso de ahí. Ya. En cambio, un hematoma subdural va a ser entre la dura madres y la aracnoides, ¿ya? Y va a ser de origen venoso. ¿Y cómo ustedes lo pueden sacar? Porque se va a parecer a la forma de un plátano, ¿ven? Que es como la forma de un plátano, ¿no? Y ojo que aquí, si se fijan, ven que no está tan adherido al hueso, ¿no? Al cráneo en sí. En cambio, el hematoma epidural sí va a estar totalmente adherido al hueso. Y eso, chicos. Ya solo quiero que se aprendan cuál es su origen, la arteria más comprometida, y ya, si pueden, apréndanse lo de entre qué meninges están. Pero básicamente, eso de cuál es su origen, ¿no? Hematoma epidural, origen arterial, y hematoma subdural, origen venoso. Ya, a ver. Esto de acá. A ver, nos dicen. Esto fue del examen desde el final del ciclo pasado. Ya, a ver, les ponen ahí. Paciente que presenta una caída de 2 pisos. En la tomografía se evidencia fractura de hueso temporal y lesión hiperdensa, con, con convexidad interna de etiología posiblemente ubicada en una lesión de la arteria meningia media. Ojo, ubicada en una lesión de la arteria meningia media, arteria. O sea, origen arterial. ¿Cuál? ¿Epidural? Epidural, hematoma epidural. Ujú, muy bien, exacto. Porque nos están diciendo lesión de la arteria meningia media, ¿no? Y en el caso del hematoma epidural, acuérdense, la arteria más comprometida va a ser la meningia media. Ya, y si nos estuvieran hablando de subdural, sería venoso, ¿no? De origen venoso. Puede ser que les cambien el enunciado y les pongan cuáles, no sé, que compromete la arteria, perdón, no sé, tal vena. Y ustedes ya con el nombre que dice vena, ya la sacan que es subdural. Ya, pero en este caso nos dicen lesión de la arteria. Entonces, es muy bien. Está bien, epidural. Muy bien. Y también acá nos sueltan otros datos, ¿no? Lesión hiperdensa, pero en realidad los dos tienen una lesión hiperdensa. Em, Eso, ¿no? Pero más lo sacan con la arteria. Ya, después, otras lesiones que vamos a ver es un daño axonal difuso que va a traducirnos en una severa alteración de la conciencia que va a ser persistente y esta lesión no se va a poder ver muy bien en lo que es la tomografía. ¿Ven? No se nota mucho, ¿no? Realmente se confunde con el cerebro, ¿no? Con ay, no me acuerdo muy bien el nombre, pero son como que como que las rayitas que tiene el cerebro. Ya se confunde mucho con eso. Pero aquí nos señalan, ¿no? Que hay daño axonal difuso. Pero igual es complicado de verlo, ¿no? Como les decía, se confunde con las rayitas del cerebro. Y bueno, otras lesiones sería la fractura del base del cráneo, ¿no? Como les decía, cuando haya fractura de la base del cráneo, dos signos característicos van a ser los ojos de mapache y los signos de Badel. ¿Ya, chicos? Eso, ¿no? Signos, acuérdense, signos es diferente que síntomas. Signos es lo que nosotros podemos ver y síntomas es lo que nos dice el paciente, ¿no? El ojo de mapache y el signo de Badel es lo que podemos ver, ¿no? Y, por ejemplo, los ojos de mapache, como les decía, ¿no? Es el del piso anterior, en cambio el signo de Badel va a ser el del piso medio. Eso acuérdense bien. Y ya, aquí les puse algunas imágenes. Esta de acá, ¿ustedes qué signo es? Ojo de mapache. Ujú, muy bien, ojos de mapache, ¿no? Como les decía. Acuérdense, ustedes cuando les digan ojos de mapache, acuérdense de un mapache. Miren, el mapache tiene los ojitos más negros, ¿no? Y por eso lo pueden sacar. ¿Sí? El paciente va a tener la coloración violácea en los ojos, o sea, periorbitaria. Y aquí, ¿esto de acá qué es? Signo de Battle. Ujú, muy bien, signo de Badel, ¿no?
El signo de Badel es retroauricular, o sea, detrás de la oreja. Ya ahí van a ser característicos de la fractura del base del cráneo. Ya, chicos, está acá. Nos dicen, paciente que presenta una caída de 2 pisos, sangrado con otorragia y signo de Badel. ¿Cuál ustedes pondrían? Fractura de piso medio. Piso medio. Muy bien, piso medio. Exacto. Acá nos están poniendo la signo de Badel, ¿no? Acuérdense, signo de Badel es del piso medio y el signo de los ojos de mapache es del piso anterior. Eso sí, sí o sí, grábenselo, chicos, de verdad. Y bueno, otorragia, que ya lo vamos a ver después. Creo que es su última teo de hemorragias. Otorragia es la salida de sangre por el oído. Ya, pero eso lo vamos a ver después. Y eso, ¿no? Acuérdense de eso. Signo de Badel, fractura del piso medio de la base del cráneo. Y el signo de los ojos de mapache va a ser del piso anterior de la base del cráneo. Acá. Otra pregunta. Sobre las hemorragias intracerebrales, marcar lo correcto. Nos dicen, hematomas subdurales son lesiones convexas por sangrado de la arteria meningia media, ojos de mapaches, fractura de piso medio de la base del cráneo, signo de Badel, fractura de piso anterior de base del cráneo. Las lesiones por daño alveolar difuso no presentan lesiones evidentes en los exámenes de imagenología, o sea, las tomografías, y hematomas epidurales son lesiones cóncavas por causas de sangrado venoso. ¿Cuál marcaría? ¿La D? La D. Ujú, muy bien, la alternativa D. Porque como les decía, ¿no? El daño alveolar difuso no se puede ver muy bien en la tomografía. Además, miren, si no se acuerdan de eso, pueden ir descartando, ¿no? Con lo que les dije, hematomas subdurales, básicamente, son de origen venoso, ¿no? No es arterial. Ojos de mapache, fractura de piso medio es anterior, ¿no? Signo de base de la Signo de Badel, fractura de piso anterior. No, no es fractura de piso anterior, es de piso medio. Ay, es de piso medio. Después, hematomas epidurales son lesiones cóncavas por causa de sangrado venoso, no es arterial. Y así lo van descartando. Hay algunas veces que, no sé, como que no sabe muy bien la pregunta y pueden ir como que tachando las preguntas y decir, ya, esta puede ser, esta no puede ser, y no sé, supongamos que le quedan entre dos alternativas y ahí lo pueden ir descartando, ¿no? Pero no hagan eso con todas las preguntas. O sea, solo para las que no sepan. Ya. Esperen. Lesiones por daño difuso alveolar. Les vuelvo a poner la imagen ya, por si acaso. A ver, acá está. A ver, chicos. Creo que se trabó. A ver, voy a compartir y dejar de compartir ya. Y ahí está. Y ahora voy a volver a compartir. Ya está. Ya bueno. A ver, vamos a ver si les puedo enseñar. Ya, sí se puede, creo. Ya les voy a enseñar la foto ya, para que vuelvan a recordar. Miren, ¿ven? El daño axonal difuso no se puede ver también en la tomografía. ¿Ven que se confunde con las rayitas del cerebro? Ya, eso básicamente. Ya. Y ahora sí, vamos a seguir con la tríada de Cushing. Ya. La tríada de Cushing es
O sea, se va a traducir a que hay hipertensión endocraniana, ¿ya? O sea, cuando nosotros vemos a un paciente con triada de Cushing, vamos a ver que tiene hipertensión endocraniana, ¿ya? Y acá dice, ¿no? Hipertensión endocraniana mayor a 20 milímetros de mercurio. ¿Y cuáles estos signos o síntomas que va a presentar el paciente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que va a haber una hipertensión arterial, o sea, un aumento de la presión, alteración del patrón respiratorio, o sea, puede haber una disminución como un aumento de la frecuencia respiratoria y una bradicardia, ¿no? O sea, un aumento de los latidos cardíacos, de la frecuencia cardíaca. Y ya. Y por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tengamos una presión intracraniana mayor a 33 milímetros de mercurio, sí o sí, el paciente va a hacer isquemia, va a haber una afectación del centro vasomotor, del centro respiratorio y el centro cardioinhibidor. Ya, isquemia, o sea que no va a llegar tanta sangre, ¿no? Al cerebro. Y eso básicamente, ¿no? Afección del centro vasomotor, o sea que va a haber hipertensión arterial, centro respiratorio, va a haber alteración del patrón respiratorio y centro cardioinhibidor, o sea, va a haber una bradicardia. ¿Ya? Y aquí les puse para que se vuelvan a acordar que la presión intracraniana normal va a ser de 5 a 15 milímetros de mercurio. Y ojo, que la tríada de Cushing no es que se presenten todos los pacientes que tengan hipertensión endocraniana, sino que solo se va a presentar en un 30%. Y ya. Eso de ahí. Acuérdense, esto sí, también creo que se lo aprendan. Estos tres. Hipertensión arterial, alteración del patrón respiratorio, que puede ser un aumento o una disminución de la frecuencia respiratoria, una bradicardia, o sea, un aumento de lo que es la frecuencia cardíaca. Y ya, chicos. Esta pregunta acá. Sobre la tríada de reflejo de Cushing, marcar el enunciado correcto. Nos dice, su presencia es reflejo de la presencia de hipertensión endocraniana. Si no la controlamos, afectará más las zonas de penumbra isquémica, aumentando el daño por injuria secundaria. La hipotensión endocraniana es la causa de esta manifestación clínica. Aparece siempre en todos los casos de hipertensión endocraniana. La presencia de hipotensión, bradicardia, disminución del esfuerzo ventilatorio lo componen y hay que mantenerlo así. No habrá ningún compromiso a nivel de la injuria secundaria. Tengamos fe. ¿Cuál marcaría? La C. ¿La C? ¿Alguno dice otra alternativa? Aparte de la C. No, ya bueno. No, no es la alternativa C. La correcta sería la alternativa A. ¿Por qué? Porque, a ver, nos están diciendo, ¿no? A ver, ¿por qué no podría ser la C? Dice, aparece siempre en todos los casos de hipertensión endocraniana. No, no aparece siempre, ¿no? Dijimos que aparecía en un 30% de los casos. Acá lo pongo. No, aparece en un 30%. Y además, un tip que les doy es que cuando digan siempre, dúdenla. O sea, siempre que diga, o sea, cuando digas la palabra siempre, dúdenla, porque algo, o sea, algo que pase no es para siempre, o sea, no siempre se va a dar, ¿no? O sea, siempre pueden haber excepciones. Entonces, cuando digas siempre, dúdenla. Entonces, la alternativa C no puede ser. Después tenemos la hipotensión endocraniana. ¿Es la causa de esta manifestación clínica? No, no es la hipotensión, no, es la hipertensión. Entonces está mal. Después, la presencia de hipotensión, bradicardia y disminución del esfuerzo ventilatorio lo componen. No, no. No estamos hablando de hipotensión, sino que estamos hablando de hipertensión. Además, también nos dice disminución del esfuerzo ventilatorio. Puede ser alguna alteración del esfuerzo ventilatorio. Ya así puede aumentar o puede disminuir. Después, hay que mantenerlo así, no habrá ningún compromiso a nivel de la injuria secundaria. No, no. Si lo mantenemos así, puede generar isquemia, entre otras cosas. Entonces, no. Y la alternativa A, su presencia es reflejo de la presencia de hipertensión endocraniana, sí. Si no la controlamos, afectará más zonas de penumbra isquémica, aumentando el daño por injuria secundaria. Eso está bien, porque como les decía, ¿no? Si mantenemos la presión, si mantenemos esos signos, se puede generar más hipertensión endocraniana, o sea, puede subir la hipertensión endocraniana, y si llega a 30 vamos a ver isquemia, entre otras cosas, ¿no? Que les puse acá. Miren. Isquemia, afectación del centro vasomotor, del centro respiratorio y del centro cardioinhibidor. Ya acuérdense de estos tres. Si tenemos esos tres, vamos a hablar de la tríada de Cushing, ¿no? Hipertensión arterial,
alteración del patrón respiratorio y bradicardia. Ya acuérdense, chicos. Y no se ven todos los casos, solo se ven un 30%. Ya aquí. Sobre la tríada de Cushing, es correcto decir, está conformada por bradicardia, hipertensión e irregularidad del ritmo respiratorio. Está conformada por bradicardia, hipotensión y pérdida del reflejo del esfínter anal. Está conformada por bradicardia, hipotensión y taquipnia. Se presenta en el 30% de los TEC graves con hipertensión endocraniana y Es está la A. formado... Ujú, La muy bien, es la A. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque en la B nos dicen hipotensión, ¿no? No. También nos dicen la pérdida del reflejo del esfínter anal, tampoco, ¿no? No tiene que ver. En la C también hipotensión, la tachamos. Además nos ponen taquipnio. Dijimos que puede ser aumento o disminución de la regularidad de la frecuencia respiratoria, entonces no. Se presenta en el 70% de los TEC graves. No, no dijimos en el 30%. Después, está conformada por bradicardia, hipertensión y anosmia. No, la anosmia no tiene nada que ver acá. La anosmia es la falta del olfato, cuando disminuye el olfato. Ya, entonces no tiene nada que ver ahí. Y bueno, la alternativa A, que es la correcta, ¿no? Muy bien, las que dijeron que era la alternativa A. Está conformada por bradicardia, hipertensión e irregularidad del ritmo respiratorio. Y ya, y ahora sí, ese es el último tema, si es que no me equivoco, entonces ya. Ya. Vamos a hablar ahora del traumatismo vertebromedular. Pero antes que eso tenemos que ver lo que es la columna vertebral, ¿no? Porque ahí vamos a hablar de los traumatismos vertebromedulares, o sea, de las vértebras en sí. Ya. Nosotros sabemos que la columna se va a componer de múltiples vértebras, ¿no? Vértebras así pegaditas en sí, ¿no? Que van a estar unidas una que otra, ¿no? Y al medio de esas vértebras vamos a tener lo que es la médula espinal. La médula espinal es básicamente como como algo largo, 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 largo. Y se va a encargar de la transmisión de las señales nerviosas. Ya, eso básicamente. Y ya, y la columna vertebral va a tener en total 33 vértebras. Ya, la columna vertebral va a ser la unión de varias vértebras. En total son 33. Y se pueden dividir en cervicales, torácicas y lumbares, ¿no? Y eso básicamente, ¿no? Y ahí les puse como que algunas características de lo que es la columna vertebral, ¿no? Va a proteger la médula espinal y los nervios espinales, va a soportar el peso del cuerpo, va a proporcionar un eje, ¿no? Porque la columna vertebral, ¿no? Acuérdense, columna que hay en las casas, columnas, ¿no? Entonces la columna vertebral básicamente va a ser algo que haga, que sea el eje, ¿no? Algo que sea fuerte y que proteja en sí, ¿no? ¿Y a quién va a proteger? A la médula espinal. La médula espinal se va a encontrar, dentro de las vértebras, ¿ya? Y las vértebras van a ir pegaditas. Esta acá es una vértebra. Por acá, por este espacio de acá, va a pasar la médula espinal. Y ya, eso de ahí. Ya, bueno, entonces ya sabemos básicamente lo de la columna vertebral y todo eso, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas clasificaciones de lesiones de la médula espinal. Por ejemplo, en el caso de las primarias, vamos a poder ver primarias y secundarias, ¿ya? Después vamos a ver las secundarias. Ahorita vamos a ver las primarias. Y van a ocurrir con fracturas, dislocaciones de vértebras o lesiones penetrantes. Ya, y las vamos a poder dividir en hiperextensión, hiperflexión, compresión, rotación, flexión lateral y estiramiento. Ya, es un poquito largo esto de acá. O sea, no un poquito largo, pero al menos yo me confundí un poco cuando lo vi. Ya, a ver, hiperextensión es el movimiento posterior excesivo de la cabeza. O sea, la cabeza literalmente se va para atrás, ¿ya? Y se van a afectar obviamente las vértebras, ¿no? Hiperflexión es el movimiento anterior excesivo de la cabeza sobre el tórax. Ya, o sea, va a haber mucho peso sobre la cabeza, ¿no? Como les puse acá en la imagen, ¿no? Puede ser una caída de las escaleras, ¿no? O sea, la cabeza, básicamente se va a ir hacia adelante con el cuello, o sea, se va a doblar la cabeza hacia adelante con el cuello. Compresión, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es las vértebras se van a comprimir, ya cuando haya mucho peso sobre la cabeza. Y ahí las vértebras se van a comprimir. Después, la rotación es un giro excesivo de la columna vertebral.
Después, la flexión lateral es cuando la cabeza se va para un lado, ¿no? Así, se tuerce. Y ahí eso va a hacer que las vértebras se vayan afectadas. Y por último, el estiramiento, ¿no? El estiramiento se ve mucho en personas que se suicidan. Por eso les puse una imagen ahí de eso. Y va a haber un estiramiento excesivo, ¿no? Que va a dañar las vértebras. Y creo que se lo pusieron en su teo el priapismo, que es es un signo es un signo característico de los hombres cuando hacen, cuando, o sea, se suicidan por colgamiento, cuando se cuelgan. Entonces lo que va a pasar es que va a bajar, o sea, la sangre va a bajar y el pene o sea, se va a erectar. Entonces, el priapismo básicamente es la erección del pene por el estiramiento, ¿no? Porque, como les dije, ¿no? La cabeza va a quedar arriba, entonces toda la sangre va a bajar. Y bueno, eso se va a ver, es característico del estiramiento. Y ahí eso, chicos. Ya, a ver, una pregunta. Paciente con lesión medular, mencionar cuál de los siguientes mecanismos no es un mecanismo habitual en este tipo de lesiones. No es un mecanismo habitual. La A. Ujú, muy bien, la A no tiene nada que ver. O sea, la A lo habíamos visto en TEC, no en traumatismo vértebromedular. Daño medular difuso no tiene nada que ver. Ya, compresión, rotación, flexión lateral y estiramiento. Muy bien. Después, son mecanismos de lesión de columna. Circunspección, flexión lateral, compresión, estiramiento y perflexión. ¿Cuál? Flexión. No. ¿Y La perflexión? E. No. La alternativa correcta es la A, circunspección. Porque miren, flexión lateral sí hemos visto, ¿no? Compresión también, estiramiento también y perflexión también. Pero circunspección, no hemos visto, ¿no? Circunspección, yo tampoco sabía qué era, pero circunspección lo googleé y me salía que era una persona cuando tomaba una actitud como que como una actitud correcta, algo así. Entonces no es circunspección. No sé, les pueden poner, por ejemplo, otra palabra, no sé, una palabra rara y ustedes ahí se pueden confundir, ¿no? Pero lo bueno sería que se aprendan cuáles son las lesiones, ¿no? Este cuadrito de acá que les puse. Eso de acá. Que se aprendan. Lesiones del médula espinal son hiperextensión, hiperflexión, compresión, rotación, flexión lateral y estiramiento. Ya, eso de ahí. Sería bueno que se aprendan. Y ya, chicos. Ya, seguimos entonces. Ya eso ya hemos visto. Ya. Después, ¿se acuerdan que les dije que había lesiones primarias y lesiones secundarias, no? En el caso de las lesiones secundarias, van a ser por ruptura de la arteria, trombosis o hipoperfusión. Trombosis es que hay un trombo, ¿no? Que impide el paso de la sangre. Hipoperfusión es que disminuye la perfusión de la sangre. Y ya no, puede haber lesión medular sin daño de la columna, sí. Generalmente es causado por traumatismos cerrados. Y esto de acá, que sí viene, por eso les puse ojito. ¿Qué es esto de acá? ¿Cuáles son las lesiones más propensas y las lesiones menos propensas? Las más propensas van a ser de la columna cervical y lumbar y las menos propensas van a ser de la columna dorsal. ¿Por qué? Porque la columna dorsal tiene mayor protección. Ya eso es lo más importante de acá. Acuérdense, las más propensas a sufrir algún daño o algo así, o algo que haya, que genere daño, es la cervical y la lumbar. La columna cervical y la lumbar. ¿Se acuerdan que les dije que la columna vertebral se dividía en varias, ¿no? Lumbar, cervical y torácica, ¿no? Y las menos propensas, la columna dorsal. Ya eso, chicos. Eso es lo más importante que quiero que se aprendan. Porque sí vienen preguntas de eso.
Ya bueno. Tenemos esta pregunta de acá que nos dice. Ay, ya se ve la respuesta. Ya bueno, no importa. Ya bueno. En los tramos de columna vertebral tenemos que considerar lo correcto. Las estructuras de mayor debilidad en la columna vertebral son la columna cervical y lumbar. Los traumatismos de columna vertebral no generan mortalidad en los pacientes, independientemente de las zonas lesionadas. Se deben utilizar camillas de lona o superficies fáciles de ceder para que faciliten el transporte. Se deben de hacer maniobras de flexión o extensión del tronco y la cadera. Y los pacientes con lesión de columna vertebral no tienen riesgo de shock neurogénico. ¿Ah? Ujú, muy bien. La alternativa A. Como les dije, ¿no? Las que son de mayor debilidad son la cervical y la lumbar. Y las que son las menos propensas, o sea, la que está más protegida es la columna dorsal. Ya eso sí creo que se la aprendan. Y ya no, eso básicamente no. Después, la B nos dice, los traumatismos de columna vertebral no generan mortalidad en los pacientes. No, no, obviamente sí, uno se puede morir, ¿no? Se deben utilizar camillas de lona o superficie fáciles de ceder. No, no. Eso lo habíamos hablado en la clase, en la anterior asesoría, que les había dicho que se tenían que utilizar camillas rígidas, ¿no? Para que no se dañe más la columna. ¿Se deben hacer maniobras de flexión o extensión? Tampoco, ¿no? No, porque eso va a generar más daño. Y los pacientes con lesión de columna cervical vertebral no tienen riesgo de shock neurogénico, sí tienen riesgo de shock neurogénico. Ya. Ya, esta es la última diapo, chicos. Y a ver, nos dicen, las zonas de la columna más expuestas a lesiones son... ¿Cuál? ¿Cuál marcarían, chicos? ¿La sé? Ujú, muy bien, cervical y lumbar. Sí, ¿no? Muy bien, está bien. Las de mayor, las más expuestas, ¿no? Más expuestas son cervical y lumbar. Y las menos eran, la dorsal, ¿no? Las menos propensas, la dorsal. Ya. Más propensas, la cervical y lumbar. Ay, mi letra está horrible, ya bueno, no importa. Cervical, lumbar. Y las menos propensas son la dorsal. Dorsal menos propensas. Ya, eso de ahí. Eso es lo más importante. Y ahora sí, chicos, se acabó. Ya acabamos la clase. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No. ¿Algo que quieran decir? No, ya bueno. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta y tienen algún roche de decirla ahorita, normal me pueden escribir por WhatsApp y se las contesto. Y nada más, no. Ahorita les paso su post-test y ya voy a dejar de grabar. Ya, ahora